polinomio denominador Q, y esos van a quedar fuera del dominio. Así que el dominio de esta función son todos los reales, a excepción de los valores que anulan el denominador. Hay un criterio en las funciones racionales para determinar la asíntota horizontal. Y es ver el grado de numerador y denominador. Si el polinomio numerador es de grado n de nadie, y el polinomio denominador grado m de mamá, se verifica que si el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, por ejemplo, el numerador de grado 4, el denominador de grado 2, entonces no tiene asíntota horizontal. Si el polinomio numerador es de igual grado que el polinomio denominador, entonces tiene una asíntota horizontal en la relación que hay de A sub 0 sobre B sub 0, vale decir, el coeficiente del x de mayor grado del polinomio P dividido en el coeficiente del x de mayor grado del polinomio denominador Q. Por ejemplo, acá está. Vemos que son del mismo grado. Acá en esta otra vemos que el polinomio numerador es de grado 2 y el denominador grado 1. No tiene asíntota horizontal. En este otro caso va a ser 1 dividido en 1 y igual a 1, donde está la asíntota horizontal de la función. Y por último, si el polinomio numerador es de menor grado que el polinomio denominador, tiene asíntota vertical en el eje X, o sea, y igual a 0. Ahí está la gráfica. O sea, nos ayuda esta regla mnemotécnica, este criterio, para determinar asíntotas horizontales en funciones racionales. De las funciones racionales, a nosotros nos interesa particularmente la función que se llama hipérbola y que está dada por la ecuación f de x igual a dividido en x menos h más k. A, h y k son números reales y por supuesto a distinto de 0. Cada uno de esos coeficientes, a, h y k, nos indican ciertas cosas en la gráfica de la función. El dominio de la función va a ser todos los reales a excepción del valor que anula el denominador, o sea, h. Así que el dominio son todos los reales a excepción de h. Y obviamente en x igual a h está la asíntota vertical. A nos indica cómo se abren las ramas de esta hipérbola. Si a es mayor que 0, las ramas se desarrollan en el primer y tercer cuadrante respecto de sus asíntotas. Por ejemplo, en este caso, 1 sobre x en el primer y tercer cuadrante. Si a es menor que 0, las ramas se desarrollan en el segundo y cuarto cuadrante respecto de sus asíntotas. Acordarnos de estas cosas nos sirve para trabajar menos. Vamos a ver un ejemplo general. Y igual a 2 dividido en x más 2, todo eso más 1. ¿Es una función racional? Es una hipérbola dentro de las funciones racionales. El dominio va a ser todos los reales a excepción de menos 2, porque menos 2 anula el denominador. A es un número positivo, 2. Las ramas se desarrollan en el primer y tercer cuadrante respecto de sus asíntotas. H es igual a menos 2, esa es la asíntota vertical. Y K, el término independiente, 1, es la asíntota horizontal. Conociendo esto, ya más o menos ponemos el sistema cartesiano,
la asíntota vertical en -2, la asíntota horizontal en i igual a 1, y sabemos que se desarrolla en el primer y tercer cuadrante respecto de las asíntotas. Ya más o menos podemos graficarla. ¿Es biunívoca esta función? Sí. Sí. Sí, es biunívoca. El criterio de la regla horizontal nos dice que es biunívoca. El rango, observando la gráfica, son todos los reales excepto la asíntota horizontal, 1. Así que todos los reales menos 1. Es biunívoca, decrece en todo su dominio. Uy, uy, uy. Se me saltó ahí. Ahí está. Lo vamos a saltear. Vamos a ver las funciones irracionales. De esas nosotros vamos a ver solamente 2. Son de la forma f de x igual a raíz enésima de x. N es un número natural mayor que 1. De ahí vamos a ver la función raíz cuadrada, f de x igual a raíz cuadrada de x. Hablábamos algo del dominio de esta función al principio de la clase. Sabemos que las raíces de índice par no pueden tener números negativos. Así que el dominio de esta función es de 0 hacia infinito, tomándolo al 0. O sea, el intervalo semiabierto, 0 infinito. Y el rango, ahí está la gráfica, es una semiparábola de eje horizontal. El rango también es de 0 infinito. Podría tener esta otra posición, f de x igual a menos raíz cuadrada de x. Y podría tener, si se desplaza, acuérdense que siempre, si yo le pongo x menos h, menos un número dentro del argumento, lo desplazo horizontalmente. Y si hay sumado, ya sea más o menos, un número fuera de todo el argumento, lo desplaza verticalmente a la curva. En este caso, la raíz cuadrada de x menos 2 quiere decir que se desplaza 2 unidades a la derecha de la curva. Y como fuera de la raíz tengo más 1, 1 para arriba. Y ahí está el dominio y el rango. Si fuera esto, se desplaza 2 a la derecha y 4 hacia arriba. Y como está precedido de un signo menos, es este otro. Este no está bien el rango, ¿no? Bueno, esa es la función algebraica racional cuadrática. Nosotros también vamos a estudiar la función raíz cúbica. F de x igual a raíz cúbica de x. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? ¿X puede tomar valores negativos? Sí. Sí, porque es una raíz de índice impar. Así que sí puede tomar valores negativos. O sea, que el dominio es todos los reales. Y ya vamos a ver que el rango también. Ahí está la gráfica de la función raíz cúbica de x, y ahí está de menos raíz cúbica de x. Y si le empezamos a poner elementos adentro, raíz cúbica x más 2 significa menos menos 2. Se corre a la izquierda 2 unidades. Y como tiene un término independiente menos 1, hacia abajo 1 unidad. Esta otra, menos raíz cúbica de x menos 1. X menos 1 significa que se corre a la derecha 1 unidad. Y como tiene más 2, hacia arriba 2 unidades.
Y bueno, este signo menos indica que va a seguir una forma parecida a este. ¿Se entiende? Pero en todos los casos de esto, el dominio es todos los reales, rango todos los reales. Vamos a empezar estudiando las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las que no son funciones algebraicas. Ya habíamos visto nosotros la clasificación. Se utilizan para muchísimas cosas, en ingeniería para muchas cosas. Por ejemplo, para ver la degradación del uranio. Acuérdense que el uranio, con el que se puede hacer bombas atómicas, pero también se hace trabajo de medicina, etcétera, se degrada, va perdiendo peso molecular. Bueno, de forma exponencial. Así que la función exponencial se expresa como i igual a la x, siendo a un número real positivo, mayor que 0 y distinto de 1. El dominio es todos los números reales y el rango, el intervalo abierto, 0 infinito. La gráfica de la función exponencial tiene dos puntos característicos. Si x es igual a 0, bueno, a elevado a la 0 es 1. Así que el punto 0, 1 es un punto de la gráfica de la función. Y si x es igual a 1, a a la 1 es a. Así que el punto 1a es un punto de la gráfica de la función. Si a es mayor que 1, la gráfica es creciente. Y ya sabemos que tiene dos puntos característicos. Uno, la intersección con el eje Y, que es 1. Y el otro, cuando x es igual a 1, 2 a la 1, 2. Por ejemplo, en este caso. Si a está entre 0 y 1, por ejemplo, 0,2, 0,5, 0,7, tiene que ser positivo a mayor que 0 y distinto de 1, la gráfica es descendente. Y de nuevo tiene los dos puntos característicos. Intersecta el eje Y de ordenadas en 1, y cuando x es igual a 1, un medio elevado a la 1 es un medio, ese es el otro punto característico. O sea que es bien fácil graficarla. Se ve en ambos casos que el dominio es todos los reales y que el rango tiene una asíntota horizontal en i igual a 0, es el intervalo abierto 0 infinito. De estas funciones exponenciales, hay una en particular que se utiliza muchísimo en todas las ciencias, y de las cuales está incluida la ingeniería, que es i igual a e a la x. Acuérdense que e es una constante universal llamada número de Neper, que es un número irracional, aproximadamente igual a 2,71, 828, etc. Acuérdense que los números irracionales tienen infinitas cifras decimales no periódicas. El dominio, como siempre, es todos los reales, y el rango, el intervalo abierto 0 infinito. Bueno, por supuesto, también graficamos los dos puntos característicos y graficamos la función. E, 2,718, es un número mayor que 1, por lo tanto sigue la forma de la curva creciente. Intersecta al eje Y en 1, y cuando x igual a 1, e a la 1 es e, 2,718. Esa es una función exponencial muy utilizada, por eso la ponemos particularmente. Y está la inversa de la función exponencial, que es la función logarítmica. Y igual a logaritmo en base a de x. A es un número positivo y distinto de 1, y si y es igual a logaritmo en base a de x,
Esto implica doblemente, si, solo si, a a la i es igual a x. Esa es una inversa, la exponencial. El dominio de la función exponencial son los reales positivos, mayores que 0. Y el rango, todos los reales. Si x igual a 1, logaritmo en base de 1 es 0. Si x es igual a logaritmo en base a de a es igual a 1. Así que también tiene dos puntos característicos. Lo veamos. En este caso, esta es con a mayor que 1. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x. Cuando x es igual a 1, logaritmo en base 2 de 1, 0. Intersecta el eje x en 1. Y cuando x es igual a, en este caso 2, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Como a es mayor que 1, esta es la forma de la función logarítmica y es creciente. Si a está entre 0 y 1, por ejemplo, logaritmo en base 1/2 de x, bueno, la gráfica es decreciente, intersecta el eje x en 1, y cuando x igual a 1/2, logaritmo en base 1/2 de 1/2 es 1. De la función logaritmo, hay dos características, dos funciones logaritmo características. La más importante es i igual al logaritmo neperiano de x, es logaritmo en base e de x. El dominio del logaritmo neperiano es el intervalo 0 infinito y el rango es todos los reales. Como el logaritmo en base e es un número mayor que 1, sigue la primera forma, es creciente. Cuando x intersecta al eje x en 1, y cuando x igual a e, logaritmo en base e de e igual a 1. Esta también es muy importante. Acuérdense que hemos estudiado la forma de la exponencial e a la x. Esta es la inversa de e a la x. Y hay otra que he dicho que es característica, la logaritmo decimal. Tanto logaritmo neperiano como logaritmo decimal están puestas en la mayoría de las calculadoras científicas. Hay calculadoras científicas más modernas que tienen logaritmo en distintas bases, pero hasta las más viejitas tienen para calcular logaritmo neperiano y logaritmo decimal. Bueno, como hemos dicho que la función exponencial es la inversa de la función logaritmo y viceversa, la función logaritmo es la inversa de la función exponencial, acá lo vamos a ver solo con i igual a e a la x, cuya inversa es i igual al logaritmo neperiano de x. Las gráficas, y esto nos va a servir para después, de una función con su inversa, si es que tiene, son simétricas respecto de la primera bisectriz, o sea, de la recta y igual a x. Fíjense, así que si yo tengo esta gráfica, tomo un punto, trazo una perpendicular al eje de simetría, mido esta distancia, la traslado para el otro lado y obtengo el punto de la otra gráfica por simetría, de su inversa por simetría. Y así lo hago con cualquiera o con todos y voy obteniendo la gráfica de la función inversa. Y por último, en esta clase, vamos a ver la función valor absoluto. Nosotros ya conocíamos la definición de valor absoluto de un número real. Ahora, la función, esa es la definición de valor absoluto de un número real, que ustedes la tienen que tener muy presente porque se usa muchísimo. Ahora, la función valor absoluto es i o f de x igual a valor absoluto de x. El dominio es todos los reales. Y el rango
es el intervalo semiabierto 0, infinito. La gráfica de la función valor absoluto es esa, como una B corta que toca al origen de coordenadas. ¿Es biunívoca esta función? No. No. No es biunívoca. ¿Y las anteriores? Esta es biunívoca, logaritmo en base 10 de x. Sí. Esta otra También. también. Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son biunívocas. Las funciones racionales que nosotros estudiamos, por ejemplo, la función raíz cúbica o la función raíz cuadrada, también son biunívocas. Bueno, eso es importante porque se les puede encontrar la inversa, ¿no? Bien. Nosotros vamos a llegar hasta acá porque me interesa, antes de cerrar,